Eh, la clase la voy a dividir en dos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Voy a tratar. Porque además tecnología es como, es que muy árida. Y siempre tengo que remitirme un poquito a la historia y por qué tenemos que hacer eso. Pero bueno, comparto pantalla. Antes de hablar de autotipía, planteamos, porque esto tiene que ver con la gráfica, por supuesto, y después los procedimientos digitales, pero tienen que ver con la gráfica. En realidad, la autotipía o autotipia, como se llama, de verdad, arranca también desde acá. Esto de originales de arte para la reproducción gráfica tiene que ver con los tipos eh, de, de originales. Se les llama artes porque siempre tuvieron una producción manual, aunque sea digital. Se lo llamó en la jerga de la gráfica de este modo, originales de arte. Para lo cual, que esto tiene que ver lógicamente con los instrumentos de producción de los originales. Y, a ver, ¿cómo pasamos? Eh, ¿Qué es esto? Imagen o elemento gráfico que se desea reproducir. Yo lo hago así, esto es muy cortito, son 5 o 6 placas. Y estas cosas, yo no sé si a esta altura después van a entrar en los exámenes, porque estoy muy desprendido de esto, pero les pregunto a mis colegas, no sé si después tomamos esto, pero de todas maneras que les quede como conocimiento, ¿sí? Porque queda como ya de modé, queda con la tecnología actual, esto queda como viejo, digamos. Pero para saber de dónde viene. Igual, Los, Carlos, sí. en el trabajo práctico que van a vamos a lanzar hoy, un poco de Mm. estas cosas van a ver, así que Ah, bueno. Bueno. Eh, los tipos de originales de arte, los llamados de pluma o lineal, que son aquellos sin variación tonal. ¿Qué tiene que ver esto? Está relacionado con los sistemas de impresión. Es decir, las impresoras tipográficas originales imprimían de este modo. No tenían variaciones tonales. Era la matriz con la tinta, suponiendo negra, para el caso, y el papel blanco. Y listo, esto es la característica. Se lo llama de pluma lineal porque eran los trabajos solo de línea, digamos. Los griseados o grisados, que también se dice, son los que están producidos con grises uniformes. Normalmente o con tintas planas o con, cuando se llama de grises, no es porque sea gris, está remitido a las tintas originales, pero no es que solo tenga que ser grises por el color gris, sino la tonalidad, ya sea color acromático como este o cromático, digamos. Pero son grises uniformes, no tienen variaciones tonales. Los originales de tono continuo son aquellos que no han sido tramados. ¿Y de dónde provienen? Son los que están producidos por la fotografía, por la pintura, por cualquier dibujo manual que necesita ser digitalizado. Y los originales de medio tono, semitono, son aquellos que este, resultan posteriores al tramado, que es lo que después vamos a ver como autotipia. ¿Mm? Pasamos. Estas más o menos serían las características más representativas. Cuando decimos de pluma o lineal, ven aquí que está reproducido solamente con tinta negra, y esto que a la vista puede parecer algún gris como efecto visual, es nada más que eso, digamos, un estímulo visual que uno lo ve entre el negro y el blanco, lo ve gris. En este caso, los griseados son grises, valores tonales planos, divididos en las zonas donde haya diferencia, lógicamente, de valores tonales. Los originales de tono continuo son aquellos que, suponiendo un original fotográfico, una pintura o cualquier dibujo que tenga, donde no denota el salto de variación de un tono a otro. Cuando decimos tono es color,
está relacionado con el color, pero no directamente con el color, sino la variación tonal en cuanto a, más que con el color, en realidad no tiene que ver con la tinta, sino que tiene que ver con los colores con los cuales está representado. Eso sería lo correcto. Y los originales de medio tono, que son posteriores al tramado, es casualmente eso, aquellos que ya tienen la aptitud para poder ser reproducidos o impresos. Cuando decimos reproducidos o impresos, estamos diciendo exactamente eso, porque la reproducción digital tiene un modo parecido de hacerlo, pero no es exactamente eso, sino que hoy estamos viendo lo de la gráfica, lo que tiene que ver con la reproducción gráfica. Ejemplos, así muy cortito, por ejemplo, son este tipo de originales de plomo lineal con los colores sólidos. Fíjense que está también esa sensación de grises, está solo lograda a partir de un determinado tramado, digamos, del original que tenga. Lo mismo pasa con el pelo de Marilyn acá, que hay zonas que se ven más grises, pero en realidad no tienen el tono gris como tal. Acá pasa menos lo mismo, pero con grises uniformes. Son típicos trabajos que representan muy fielmente estas características. Los de tono continuo, donde las variaciones tonales no son notadas por el ojo, por eso se le llama tono continuo, y porque todavía no han llevado el proceso para su aptitud para ser llevados a la imprenta, digamos. Yo lo estoy haciendo rápido esto porque en realidad lo tomo más como antecedente de lo que va a venir de autotipia. Y los originales de medio tono, aquellos que originales de tono continuo que han sido tramados y mantienen la aptitud para poder ser impresos. Lógicamente, al haber sido tramados, y estamos mostrando un impreso, en este caso podría ser una parte de un original, y esto sería un impreso ampliado, donde se ve lo que está a la vista. Y ahora, explicaba eso para poder entender, perdón, tengo que estar haciendo unas maniobras acá, disculpen. Para ver el tema que nos toca, que es autotipia. Y sobre todo en la faceta que tiene que ver con lo tecnológico, porque hay una faceta morfológica en esto, no de morfología en cuanto a materia, pero sí una faceta morfológica que el tratamiento de las artes para ser reproducido también, básicamente tenían que ver justamente con ese concepto. ¿Por qué no puedo? Perdón. A ver. Pantalla completa. Esto concretamente, la autotipia, empezamos por hacernos las preguntas de qué se trata. Miro abajo y digo, según el diccionario, es la forma de reproducción que se caracteriza por la obtención de medias tintas a bases de puntos de distinto tamaño. Esto de medias tintas no quiere decir peyorativamente las cosas a medias tintas, como decía mi tía, sino los medios tonos, digamos, los semitonos, para poder representar en la reproducción gráfica los tonos continuos, donde hay tonos plenos y claros, no tan plenos, digamos, también los tonos medios poder ser representados, a diferencia de las artes anteriores que mostramos, de pluma. Entonces, ¿qué es técnicamente? Proceso de transformación de un original de tono continuo a un sistema de puntos para poder ser reproducido en algún sistema de impresión. Ese es el concepto técnico más utilitario y estricto que podemos tomar.
¿Y por qué esto? Porque las imágenes, los textos y todas las formas en grises o colores cromáticos, para aclararlo, esto no haría falta, pero lo hago siempre esa salvedad, necesitan de este proceso para poder ser reproducidos en la impresión. Si dijera, si tuviera que hacer una analogía dentro de una máquina de impresión, no hay una mano, no hay nadie que esté pintando como para poder reproducir aquello que nosotros producimos, digamos. Entonces, tiene que pasar por este proceso. En este caso, Autotipia nos dice que ese proceso, las imágenes, los textos y las formas en grises o colores, cromáticos para el caso, son convertidos a una trama de puntos. Tanto lío, tantas palabras para decir tramado o trama de puntos. Entonces, autotipia, ¿qué es? Igual a tramado, para sintetizar más todavía. Y vamos a ver tramado. Yo decía hace un ratito que también tiene una faceta morfológica, pero vamos a explicar la parte técnica. La morfológica la explicamos como problema de forma. Los componentes que necesitan un tramado: puntos de trama y lineatura de trama. Fíjense que están hechas en dos tonos para poder diferenciarlo, más allá que son dos cosas distintas, pero realmente necesitamos diferenciarlo para entender este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de que todo lo que tenemos que aprender está a la vista, y no todas las cosas que están a la vista realmente son representables. Y esto no lo quiero asociar con el trabajo el trabajo práctico de morfología que arrancamos esta mañana. Es todo técnico. Los puntos de trama, que son un componente elemental de la resolución de tramas de semitono para poder imprimirlo. Acá hay una representación relativa de un pasaje con variación tonal de cierto grado de claridad hasta oscuridad, con los puntos de trama. Fíjense cómo se da la inversión entre los puntos pequeños, digo como efecto, ¿no? Como fenómeno. ¿Por qué nosotros vemos esa variación tonal? Porque las máquinas imprimen de este modo y los originales hay que construirlos o resolverlos de este modo. Los puntos de trama se disponen en el espacio imprimible en una retícula básica que es invisible, y esto hay que aclararlo. Nosotros lo hacemos así para mostrar, pero realmente es invisible, por eso lo de la diferencia de color que expliqué al principio. De diminutas celdillas que se ocupan y otras no. O sea, las celdillas que se ocupan son después las partes de la forma que se va a imprimir, y las celdillas que no se ocupan, o sea, las vacías, es zona no impresora. Los puntos de trama tienen características distintas. Es decir, hay distintas tecnologías de tramado y también distintas características de punto que pueden utilizar según fabricante. Y están expresados ahí arriba, normalmente los clásicos, y el más común es el punto redondo, pero después hay puntos cuadrados, elípticos y en forma de diamante, con una especie de rombo o de cuadrado girado, digamos, para el caso. Y aquí abajo hay más o menos una representación de esa característica. El otro componente es la lineatura de trama, que acá en la impresión y en la resolución hay que tenerlo muy en cuenta, porque la medida de la resolución de la trama es la lineatura de trama y no la cantidad de puntos, digamos. Pero en este caso, la cantidad de puntos de trama por unidad de medida lineal es lo que hace a la lineatura. La cantidad de puntos de medida lineal, o sea, para un lado y para otro, en cuanto a eje. Y vamos a ver las tecnologías de tramado. Estas son las tecnologías de uso actual,
y son más o menos estas 4, para lo cual hay 2 que son, una la más tradicional, la más antigua, que es la tecnología AM, o sea, de amplitud modulada. Por eso dice convencional, y tiene características geométricas, que es más o menos lo esquemita que mostramos antes. Ustedes ven, la distribución de puntos tiene, sobre una retícula, tiene carácter geométrico. La otra, que es un poco más nueva, pero ya también tiene unas décadas, es un invento de Agfa, que lo llamó comercialmente Crystal Raster, y se la denomina trama estocástica. Estocástica quiere decir aleatorio, digamos. Estocasticón, etc. Pero eso es para leerlo, no para que lo diga yo. Pero ustedes lo tienen que leer y estudiar. Y fíjense, la representación de los medios tonos se hace a partir de una distribución de puntos que prácticamente tienen el mismo tamaño. Ya lo vamos a explicar mejor. Se supone que esto mismo está explicado acá con este tipo de puntos. Una nueva trama que es un poco más nueva, porque estas cosas no son perfectas, son muy buenas, pero nunca ha sido perfecta porque no hay nada tan perfecto en la tecnología como para que no tenga algún problema, aunque a veces no lo notemos. Las 2 tenían o siguen teniendo algún problema porque en algún momento en algún lugar más que en un momento, hay algún conflicto en una impresión. Pero no porque no ande la máquina, sino porque no se logra la perfección de lo perfecto, digamos. Ya no sé cómo decirlo. Entonces, también Agfa inventó, ante los problemas que tenía la de frecuencia modulada, que superó aquella, pero tampoco era perfecta, la de modulación cruzada, es decir, la trama XM se la llama, modulación cruzada, que es una trama híbrida, no es una nueva, no es que tiene nuevos puntos, nueva lineatura, sino que es una hibridación de las 2, digamos, para que en algún lugar se puedan hibridar para poder representar mejor aquellas cosas que esta trama tenía problemas y no podía representar, o las representaba mal, como ya lo vamos a mostrar. Y un tramado de high definition, digamos de alta definición, que es lo último, o por lo menos lo más novedoso que se encuentra en este tipo de tecnologías de tramado. La expresión de los gráficos más o menos va mostrando cuáles son las características que se imponen, pero esto necesita su explicación. Empecemos por la trama de amplitud modulada. Es una trama convencional, común, una rejilla, una retícula básica de distribución de puntos para que esos puntos estén geométricamente dispuestos en un área que se toma, un área cuadrada, digamos, una superficie cuadrada, que se toma 1 pulgada. Entonces la representación de los valores tonales, pónganle el color que quieran, más o menos se pueden ir diferenciando, más o menos, se pueden más todavía, pero como para ver más las diferencias, cada 10% hay una variación, digamos, entre la oscuridad y la claridad hay una variación. Si tomamos eso, ustedes ven que cuando están haciendo algún trabajo ya tuvieron que producir colores o tonalidades varias para el caso. Entonces, cuando un color es más claro, o lo vemos más claro, tenemos una trama del 20%, que es esta representación. ¿Qué es el 20%? Que el punto tiene el 20% de lo que sería el 100% de cada uno de los módulos. El 50% más o menos tendría la mitad de lo que sería la superficie de cada uno de estos modulitos, de esto que se llama la representación de un módulo básico elemental,
Y el 80%, fíjense que el 20% queda libre y el 80% está ocupado. ¿Mm? Y así sucesivamente, acá tenemos como una tablita de representaciones en porcentaje. ¿Qué es lo que tiene la trama FM? A diferencia. Esto que es geométrico, fíjense la representación y la distribución de puntos, esto es aleatorio. ¿Y cuál es la diferencia? Porque lo representa con puntos del mismo tamaño, no como esto que representa la diferencia, los claros la representa con puntos más pequeños y lo oscuro con puntos más grandes, por lo tanto va ocupando más superficie en la valoración tonal. En el caso de la trama FM, los puntos son del mismo tamaño. Entonces, para representarlo más oscuro, hay una mayor densidad de puntos hasta cubrir la totalidad de la superficie, si es que hace falta. Pongámosle un color a esto, así como es negro, pongámosle un color cualquiera y acá vamos a tener el color pleno. Entonces, la representación de los valores tonales se va haciendo a partir de la separación en realidad no tanto en el tamaño del punto, que es el mismo, sino en la densidad de puntos, que a la misma medida cuadrada hay mayor cantidad de puntos para representar los valores tonales oscuros que menor cantidad de puntos para los claros, y así sucesivamente, digamos. Y ahí se da la diferencia. Esas son las diferencias más notorias, digamos, de estas dos tecnologías, que son las más usadas y las más antiguas para el caso. Pero, ¿qué problema tenía la FM que apareció en su momento? En los medios tonos, en los valores tonales medios, para no decir medio tono, fíjense que producía como gusanitos. Se producía forma de gusanitos. Esto de nivel 1 y nivel 2 son dos niveles de avance de esa tecnología. Y pasaba esto. ¿Y por qué? Porque la distribución aleatoria de puntos la juntaba de tal modo de que acá el gusanito no se nota, acá empiezan a aparecer gusanitos chiquitos, pero ya cuando estamos en el medio de los valores tonales medios, aparece una superficie agusanada, digamos. Entonces, ante esto, se inventó, bueno, esto mostramos acá, esto es nada más que para mostrar la representación de estas dos tecnologías primeras, digamos, AM y FM, cómo reproducen la misma cosa. Fíjense la geometría notoria de esto. Este es el valor tonal de tono continuo, digamos. La trama geométrica lo representa de este modo, y la trama estocástica, FM, lo representa de este modo. Y acá hago una aclaración, yo no sé si es en todas así, pero he podido ver, tampoco no tuve todas las oportunidades o no lo quise hacer. Las impresoras láser normalmente suelen imprimir, sus tecnologías son de trama, esto en las impresoras, estoy hablando de las impresoras domésticas, digamos, las caseras, no las industriales, con trama de amplitud modulada. Y la chorro de tinta, observen, traten de observar las que tengan ustedes, y es muy probable que imprima con trama estocástica, o sea, con este tipo de trama. Y acá comparamos cómo son las representaciones, ampliando sectores de la imagen, cómo representa cada una de estas dos tecnologías. Con una tinta, trama convencional y trama estocástica, esto lógicamente están ampliados en cuanto al, para que se vea qué es lo que pasa, ¿no? No es que la imagen es perfecta cuando está impresa, pero acá solo está ampliada a los efectos de que se pueda explicar este tema. En el caso de varios colores, acá son cuatricromías, cómo representa la trama convencional y cómo representa la trama estocástica. Y acá hay una amplitud mayor, fíjense en la superficie, está exagerado por supuesto,
Y como toda representación de tramado de puntos, si ustedes entrecierran los ojos y ven esto, lógicamente que lo van a ver más parecido. Acá, como está ampliado, se ve la roseta. Y la XM, entonces, ¿qué es lo que hizo? Para la representación de los tonos medios, cuando uno viene imprimiendo, aplicando los puntos a los medios tonos para suavizar sus gradaciones en estado óptimo, en los tonos medios, en la ruta de la frecuencia modulada, altera y cambia los puntos a amplitud modulada para que no representen gusanitos. ¿Por qué? Porque la trama AM en los tonos medios es más apta, digamos, que la FM para imprimir esos tonos medios que son los complicados. Los que mostraban gusanitos, como dije anteriormente. Esa es la trama de modulación cruzada. Y por eso decía hoy, esta mantiene las ventajas de cada una de las dos anteriores y resuelve las imperfecciones de cada una, o en todo caso de la FM, que era la más complicada en ese sentido. Y acá más o menos se está mostrando cómo hace el cambio de la trama. Fíjense que acá hay una trama frecuencia modulada, estocástica, acá no hay geometría en la distribución de los puntos, y llega acá y lo toma como M y después vuelve. Estos tonos, si lo hubiera seguido representando con la trama FM, realmente acá se verían gusanitos. Y esta es una imagen, está bien que es digital, la vemos en un dispositivo digital, pero en realidad es la fotografía de un impreso con trama FM, y de paso lo pueden ver acá. Bueno, ahí aparecía, si uno deja la manito, de dónde apareció eso. Y la trama de alta definición es una mejora de la trama FM, y en las zonas claras, vieron que no todo es perfecto, por eso les comentaba esto, la tecnología se va superando a sí misma, de un 0,5% con puntos más grandes dispuesto a mayor frecuencia. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué característica tenía la trama FM? Que los puntos no variaban. ¿Y qué variaba para representar las tonalidades oscuras? Y había mayor cantidad de los mismos puntos, que eran chiquitos, digamos. O sea, para representar los tonos oscuros, para que hagan ese contraste con el blanco del papel, reunía una mayor densidad, mayor cantidad de puntos de este tamaño chico. Más resulta que acá también, en la trama de alta definición, lo que hace es ampliar un poquito el tamaño de los puntos, que no es ganancia de punto en términos técnicos como lo vemos, sino una ampliación decidida por el software para tener una mejor representación. Y acá hay una comparación más o menos de aspectos visuales y aspectos técnicos de qué se trata este asunto. Lógicamente que hay que estudiarlo. Yo dije, lo voy a hacer cortito. Hoy me bancaron en morfología, y ahora acá yo ya tengo ese problema que me pesa demasiado, y esto realmente hay que estudiarlo, y hay material de estudio. De hecho, yo lo amplié con otro material de estudio que después lo van a ver en la página. Y vamos a ver la resolución de este tramado, porque es lo que nos interesa. Yo sé que después Rodrigo y en otros tramos de las clases teóricas estas cosas se van a volver a tocar y se van a desarrollar con mayor también profundidad, porque también hay algo que tiene que ver en toda la gestión digital de los trabajos de diseño, sea para gráfica o sea para web. En este caso son para gráfica. Este problema de la resolución tiene sus características. Y vamos a lo concreto.
La resolución de trama. Ustedes vieron que hay, habrán visto un diario cualquiera, se ve, pero no se ve tan bien como una revista de las buenas, y esa revista tampoco se ve tan bien como un catálogo de arte o, mejor dicho, para las chicas, un catálogo de perfumería Cortázar, por ejemplo, qué sé yo, ya me sale otra. Y eso tiene que ver en parte con lo necesario y con lo posible de la resolución de tramas para imprimir. ¿Por qué tiene que ver? Porque el papel prensa, el papel de diario, se banca hasta determinada lineatura, porque el exceso de lineatura satura, porque el papel no se banca esa densidad de puntos. Entonces tiene esta cosa de la ganancia de puntos, creo que Rodrigo ya explicó este tema. A diferencia de papeles o soportes que no tienen esas características del papel prensa, sino que son más aptos para mayores lineaturas, por lo tanto para mayor densidad de puntos, y entonces la resolución de la imagen en líneas por pulgada puede cambiar y hace a la calidad visual que pueda tener un producto impreso. ¿Qué es lo que tenemos que saber de eso? Que la resolución de trama se expresa en líneas por pulgada, que son las que no vemos. También en criollo se le puede decir línea LPP, esto de las siglas tenemos que conocerlo, porque está en la jerga, es muy común, a cuántos LPI vas a imprimir. Si por ahí alguien dice a cuántos LPP, es en español que normalmente, aunque estemos y hablemos el español, casi que no lo usamos. Pero bueno, lo debemos decir. Porque además hay otra cosa, cantidad de líneas horizontales y verticales en una pulgada cuadrada, porque también se pueden medir por centímetro. Pero tampoco usamos el sistema métrico decimal nosotros, sino que usamos el sistema inglés para el caso angloamericano. Por eso decimos line per inch. Bien, para todo el mundo lo sabe, pero para recordarlo, una pulgada cuadrada tiene 2 centímetros con 54 milímetros. Y acá hay un comparativo, hay dos imágenes, y en el caso ampliada, de la misma imagen impresa en 85 líneas por pulgada, suponiendo que esto sea en un papel de diario, para tener una referencia material, y está impresa a 150 líneas por pulgada en un papel encapado, coated, etcétera, etcétera, llamado ilustración comúnmente. Entonces te marca las diferencias. El nivel de resolución técnico y visual, lógicamente, a mayor lineatura, y mientras el soporte lo soporte, es lógicamente mejor. ¿Cómo se mide la lineatura por pulgada? Como para hacer las pruebas en la imprenta, en el taller de la imprenta, se mide con un aparatito que más o menos tiene el tamaño de un mouse, un poquito, más o menos como eso, electrónico, se llama densitómetro, porque mide la densidad, en ese caso, de puntos, como cantidad de puntos en líneas por pulgada, y lo traduce de ese modo. También se puede medir, pero ahora yo no sé si la cámara me muestra a mí cuando estoy compartiendo, la verdad no lo sé, pero por las dudas muestro esto, que es el más primitivo. Sí, se ve, Carlos. Ah, bien. El cuenta hilos, el famoso cuenta hilos. Que entre nosotros también hay otras novedades, hay cuenta hilos electrónicos, ya no el densitómetro, sino el cuenta hilos electrónico. Creo que hace unos meses se los pasé, porque me lo pasó Hugo Santarciero, y creo que se los pasé a mis colegas. ¿Se los pasé, colegas? ¿O no? Sí, El cuenta hilos electrónico, bien. Yo para muy saber que... Yo hago así para no sentir que estoy hablando con un captcha, ¿no? Como siempre. Bueno,
Ya va a terminar esto. Más o menos, este es un cuadro que incluso está superado, pero más o menos para hablar de estándar. En cuanto a los sistemas de impresión, más o menos ustedes ven que el hueco grabado, fotograbado, es el que puede, por la formación de los originales, por supuesto, no porque las máquinas sean mejores o no, sino por la capacidad del original para poder grabarle tanta cantidad de puntos por pulgada cuadrada, imprime hasta 300 líneas por pulgada. ¿Mm? El offset hasta 200 se la banca, lógicamente, siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el soporte. Esto hay que tenerlo en cuenta. La flexografía, más o menos lo mismo que el offset a esta altura de la vida. Perdón. Y la de banda angosta, la de banda ancha, pareciera que llega hasta 175. Y la serigrafía, 150 líneas por pulgada, hasta donde da la tela para poder soportar esa densidad de puntos. ¿Se entiende? Ahora entonces relacionamos soportes, papeles, materiales y sistemas de impresión. La otra lineatura es la de las digitales, digamos, de impresoras láser y lo que vimos como sistemas digitales en tecnología 1, que también andan por lo mismo, pero normalmente suelen, las impresoras digitales suelen resolverlo por la cantidad de puntos y no por la cantidad de líneas por pulgada. Cuando una impresora láser, 600 líneas, 600 puntos para allá, 600 puntos para el otro lado. Más o menos eso, para figurarlo, digamos. En cuanto a tramas y su relación con la resolución, en relación a los papeles, porque esto es muy importante, creo que es la tercera vez que lo voy a decir, pero acá está también como un estándar. Hoy día, de acuerdo a cómo viene el papel prensa, y si los originales se lo bancan, ya no solo el papel, que sí lo hace, imprimen prácticamente a 120 lines per inch. Y papeles encapados 150 y acá especiales. Termina con 4 o 5 placas más. Vamos a ver cómo se produce la autotipia técnicamente y con qué. Esto es rápido, lo paso, son 3 diapositivas. ¿Por qué diapositivas? Placas, no sé cómo se llama esto. Este es el sistema analógico porque tenía que ver con un laboratorio fotográfico. Y lo actual con máquinas, como todo. Pero digo, es para saber de dónde vienen las cosas, porque fotografar, ¿por qué nosotros le decimos punto de trama, líneas de trama? Y porque antes se hacía así. Entonces después en lo digital también se hizo eso. Porque lo inventó Nipse y Daguerre, etcétera, etcétera, con la fotografía. Yo no quiero esto, leanlo porque es historia y me parece que no lo preguntamos más ya en los exámenes. Este es el procedimiento que se hace como en laboratorio, como si fuera laboratorio fotográfico para la obtención de los originales, películas, gráficas, Carlos, etcétera, etcétera. Sí. el otro día un estudiante, A ver, espera porque no... No sé por qué me ladran los perros, pero bueno, no, porque no escuchaba. Habla más fuerte. el otro día Mm, un compañero, un estudiante, ujú. planteó que ellos tenían un laboratorio de fotografía en la escuela, y cómo hacían el grabado de, digamos, la Ah, ampliación de la película fotográfica a un papel. Entonces, bien, pero es un poco el perfecto. tema que estás mostrando anterior, es, Mm, es eso. es eso, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque antes las tramas eran dibujadas sobre un soporte tipo un plástico, un soporte transparente, digamos. Se llama fotograbado porque todo lo que tenga que ver con la fotografía tiene que ver con la transparencia. Entonces las tramas eran dibujadas y después por inversión aparecían los puntos en la imagen. Entonces después eso, al pasar a lo digital, se sigue con el mismo procedimiento, pero no con las mismas características.
y aparece el Raster Image Processor. Bueno, estos Spanglish que solemos utilizar, rasterizar y todo eso, en este caso, ¿qué es lo que hace el RIP? Yo creo que lo escuché en una charla de Rodrigo el otro día, más o menos estas cosas, lógicamente, que se mencionan porque está todo vinculado, digamos. Imagen que están descritas en un formato gráfico vectorial, un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegado en un medio de salida digital, monitores, etcétera, etcétera, como imagen de mapa de bits. Eso es lo que hace el... Ahora, como tenemos distintos sistemas de impresión, estas tecnologías para la producción de tramado también tienen sus sistemas de producción. Sean AM, sean FM, sean XM o High Definition. El CTF, todo por siglas, Computer to Film, es la tradicional, donde se graban las películas gráficas, digamos, y después se graba la chapa con la isoladora. Bueno, creo que todo ese proceso también lo vimos al final de Tecnología 1. En el caso del Computer to Plate, la sigla CTP define el Computer to Plate porque va directo de la computadora a la plancha. Acá iba a la película y después a la plancha por insolación. Y en este caso, de la computadora a la plancha directamente graba el tramado, digamos, lo graba directamente a la plancha sin pasar por la película, ya lo sabemos. El CTFP, Computer to Flexoplate, para los fotopolímeros, el plate se le dice a la placa, digamos, en este caso es metálica, en este caso es un polímero, como ya lo hemos visto. El CTC, Computer to Cylinder, porque es el grabado de cilindro de roto grabado, camisa de cobre, cilindro de acero, todo eso que vimos al final de Tecno 1. Y el CTS, Computer to Shablon, o sea, el grabado, que ya creo que algunos esto lo han hecho en trabajo práctico, por lo menos el año pasado me parece que se había hecho. Bueno, menciono así como... No, en este año Ah, no, Carlos, porque no cierto que no podemos. no dimos Perfecto, el trabajo práctico ese que exacto. significaba todo, digamos. Claro, claro, cierto. Este año se me está pasando como si no lo viviera. No, pero para recordarles, estas son tecnologías de producción de tramado digital, digamos. Cuando sabemos que los shablones en serigrafía se pueden hacer también de otro modo, más artesanales, manuales, por stencil, etcétera, etcétera, como lo hemos visto en Tecno 1. Pero bueno, estamos hablando justamente de la tecnología de tramado digital. Y acá hay un esquema que es lo mismo que eso, pero lo explica mejor. Digamos, el CTF, esta es la insoladora, etcétera, etcétera. El RIP, la insoladora, la película gráfica, y pasa por la insoladora y se graba esto mismo en la chapa. Acá explica el Computer to Plate, la máquina que graba directamente la plancha, totalmente digitalizado. Lógicamente que la placa es emulsionada igual, después se lleva el mismo proceso para ser visible. El ZFP, el Flexoplate, el Computer to Cylinder, donde hay dos sistemas de grabado. El más tradicional es con un cabezal de diamante, electromecánico, y después el otro es digital, láser, digamos. Estos son dos. En lo existente, por ahí quedan algunas con este sistema, pero como todo, se digitalizó. Y acá hay todo un esquema de lo que pasa en este proceso, pero después todo esto se va a ampliar cuando se haga gestión, digamos. Es simplemente un esquema para mostrar que estas tecnologías están en alguna instancia de este proceso.
Y bueno, ¿y ahora? Ahí te No sé, hicieron una pregunta, Carlos. ¿por Eh, chat o por...? sí, por chat, dice, A ver. cuando se trabaja, por ejemplo, en Illustrator y tenemos el diseño en vectores, antes de mandar a la imprenta, ¿tenemos que rasterizar los elementos para que la impresión sea correcta? Para que sea correcta o no correcta, no es ese el fin, es para que se imprima simplemente. Después si sale bien o sale mal es otra cosa. Lo que hagas en Illustrator, eh, en cualquier programa, incluso lo que haces en Word, y si después tenés que mandarlo a imprenta, va a tener que pasar este proceso. Sea vectorial, sea mapa de bit, sea lo que sea, una revista que tiene fotos con texto, lo que sea. ¿Era esa atendía a eso la pregunta? Sí, yo creo que apunta a Es eso, una digamos. conversión, raster y mask processor. El rasterizador eh, hace una conversión de todo gráfico, sea vectorial, sea también mapa de bit, etcétera, etcétera. Pasa que ellos ya dieron resolución y Mm, también ya dimos lenguaje, entonces el claro, concepto de Raspberry Map Processor, digamos, ya lo conocen, también entienden que el lenguaje que nosotros utilizamos, sea el PDF o el PostScript, sirve para la obtención de originales, o sea, este es el vehículo para luego exacto. generar la separación del color que se llama, y la generación de las tramas. Se eligen diferentes tramas de acuerdo al tipo de trabajo que se realice, digamos. Entonces empezamos a vincular muchos de los conceptos que fuimos viendo un poco aislados, pero van, como dijo Carlos, van todo de la mano y conforman un tipo de producción. Si lo vemos desde el punto de vista cronológico, lógicamente que esto va antes, pero porque uno no tiene que hablar, pero es imposible. Las cosas hay que, porque en un momento en tecnología uno, solo viendo sistemas de impresión, uno tiene que hablar que, y decir, por ejemplo, cuando veíamos el sistema tipográfico, uno piensa que en el sistema tipográfico puede imprimir como en el offset, y colores y todo eso. Sí, algo que le ponga tinta de color y te va a salir en vez de negro todo rojo. Pero, y lo mismo pasa con los originales. El sistema tipográfico tradicional con los clichés metálicos y demás tenían esas características, imprimían solo con eso. Por eso yo hice un poquito de vinculación histórica, por no decir cronológica, pero histórica, porque, a ver, si no nos entiende, un sistema digital por ahí no tiene nada que ver con el tramado, que las líneas por pulgada y todas esas cosas que son visibles porque las vemos hasta en otras materias. De otro modo, ¿y para qué? Pero vemos eso. Y sin embargo, las tecnologías de tramado vienen del tramado de la fotorreproducción, digamos, eh, y, 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 ahí las líneas sí eran visibles, porque había que dibujarlas. Está bien. Posteriormente, cuando aparecieron las impresoras caseras, esas líneas ya no se dibujaban más con un estilógrafo. Se imprimían la trama para que después pueda servir en ese proceso. Cuando todo se digitaliza, eh, pasa el accionamiento y el procedimiento digital, pero prácticamente exactamente lo mismo. Es muy difícil llamarle fotorreproducción a los procesos digitales. Digo, es muy difícil, pero se siguen llamando. Es más o menos como llamar en diseño fundidoras a las fábricas, a las productoras que diseñan, o los tipos, digamos, pero las productoras que diseñan tipografía. Hoy se les sigue llamando fundidora cuando no funden ni, a lo sumo se funden porque no entraron en deuda, pero fundidor eran cuando eran los tipos de plomo, porque había que fundir un metal, ¿se entiende? Pero se sigue llamando históricamente fundidora. Bueno, ahora en estas cosas pasa más o menos lo mismo. Nosotros seguimos manejando terminología que tiene que ver con lo analógico y lo industrial, digamos, mecánico, pero ya está todo digitalizado.
Pero para entender el concepto es ese, casualmente ese. ¿Por qué? Porque estas cosas también, y discúlpenme que lo relacione con lo que di esta mañana, porque acá técnicamente pasa exactamente lo mismo. Hacer visible lo que no es visible. Porque uno ve la imagen impresa y ve quién las pintó, que sacaron una foto y después la pusieron y abrocharon y hicieron una revista, y no es así. Pasó por todo un proceso de digitalización hasta obtener el original para poder reproducir 1.000.000 de veces esa cosa que nació de una cámara fotográfica, por ejemplo, o de un software o de lo que sea, y pasa por ese proceso. ¿Por dónde pasa primero? Y por el RIP. Y después va a parar a una placa de offset o a un polímero o a lo que sea. ¿Mm? Y el RIP hace eso. Y lo que acaba de decir Rodrigo, que es así, pasando por esos procedimientos con los lenguajes que correspondan, y, ¿sí?